¿Cuáles son las diferencias entre una quemadura térmica y una quemadura química? Una quemadura es la destrucción de un tejido causada por un agente térmico, eléctrico, químico o radiológico. En caso de accidente, es importante evaluar rápidamente la extensión de la superficie quemada. Existen varias técnicas, pero la regla de los 9 de Wallace es fácil de recordar. Asigna porcentajes múltiplos del 9% de la superficie corporal total a diferentes zonas. 9% para la cabeza y el cuello, 9% para cada brazo, 18% para cada pierna, 18% para cada lado del tronco y 1% para el perineo. La profundidad es el segundo criterio esencial para evaluar la gravedad de una quemadura. La quemadura puede ser de primer, segundo o tercer grado. Las quemaduras térmicas son el tipo de quemadura más frecuente y representan alrededor del 90% de todas las quemaduras. La mayoría se producen en accidentes domésticos. Las quemaduras químicas representan alrededor del 2% de todas las quemaduras. Están causadas principalmente por accidentes laborales. Una quemadura térmica es principalmente de naturaleza física e implica la transferencia de calorías por radiación y conducción. Una quemadura química implica reacciones moleculares. A nivel microscópico, es el resultado de una reacción química entre una sustancia química agresiva y un componente biológico. La gravedad de una quemadura térmica depende de la naturaleza del agente causante, su temperatura y el tiempo de contacto. El mecanismo por el que se desarrollan las quemaduras químicas depende de varios factores, como la naturaleza del producto químico, su concentración, su temperatura, la presión de la proyección y el tiempo de contacto del producto químico con el tejido biológico. En el caso de una quemadura térmica, cuando el calor excesivo incide en la piel, esta forma una respuesta local con 3 zonas. La zona de coagulación es el punto central de contacto donde se produce el máximo daño, lo que provoca la destrucción celular y la desnaturalización de las proteínas. El deterioro de la circulación en las proximidades de la zona de coagulación conduce a una segunda zona periférica de estasis. La tercera zona se define por una acumulación anormal de sangre en respuesta a una lesión. En el caso de una quemadura grave, la liberación de mediadores inflamatorios y citoquinas sistémicas provoca un aumento de la permeabilidad capilar y una extravasación a gran escala de líquido y proteínas del espacio intravascular al espacio extravascular. Esto puede provocar hipotensión potencialmente mortal, edema pulmonar y reducción de la circulación a los órganos finales. En el caso de una quemadura química, al entrar en contacto el producto químico, penetra en el tejido hasta alcanzar un componente biológico con el que puede reaccionar. Dependiendo de su naturaleza, reaccionará con un compuesto diferente del tejido, destruyendo proteínas y lípidos. La quemadura química se producirá a partir del momento en que la sustancia química alcance el objetivo biológico, es decir, 1 minuto después del contacto inicial. Existen tantas reacciones potenciales causantes de lesiones químicas como pares agresor químico, objetivo biológico. Como resultado, se altera el equilibrio biológico, se destruye localmente el tejido y se forma la lesión química. Siempre que todavía permanezca producto químico en contacto con el tejido que todavía no haya reaccionado, la lesión seguirá progresando. En el caso de una lesión química, cada reacción tendrá consecuencias microscópicas diferentes en las células, dando lugar a lesiones macroscópicas de características distintas. Por ejemplo, un ácido reaccionará con las proteínas y provocará la coagulación, mientras que una base disolverá las células por saponificación de los lípidos de las membranas citoplasmáticas y provocará la necrosis y licuefacción de los tejidos. Además de causar lesiones, algunas sustancias químicas tienen toxicidad sistémica, metabólica, renal, hepática, neurológica, hematológica, etc. Como acabamos de describir, el proceso de lesión y la alteración del funcionamiento del organismo son distintos en una quemadura térmica y en una quemadura química. Por ello, al tratar al paciente es fundamental identificar claramente el agente agresor que ha causado la quemadura, para poder brindarle los cuidados adecuados. Durante los primeros auxilios,
La víctima debe ser desplazada fuera de la zona de peligro para interrumpir el contacto con el agresor, térmico o químico. Si la víctima está expuesta a ambos al mismo tiempo, la quemadura química debe tratarse prioritariamente para limitar la gravedad de las consecuencias. En caso de quemadura térmica, no debe quitarse la ropa si el tejido está adherido a la piel. A continuación, la quemadura debe enfriarse con agua a 15-20 grados durante 15 minutos para reducir la respuesta inflamatoria y limitar la propagación de la quemadura en profundidad. Se debe cubrir también la quemadura con apósitos estériles para limitar la contaminación bacteriana. Por último, vigilar a la víctima y solicitar asistencia médica. En caso de quemaduras químicas, el lavado con agua solo permite lavar mecánicamente la superficie del tejido. Esto no tiene ningún efecto sobre el producto que ya ha penetrado en el tejido. Además, el lavado con agua de determinados productos, como la cal, crea una reacción exotérmica que provoca una quemadura térmica, además de la química. Por eso, es preferible lavar con una solución descontaminante activa y polivalente. Esta solución no solo lava el producto químico de la superficie, sino que también detiene su agresión en el interior de los tejidos si aún no ha reaccionado con ellos. Utilizar la solución Difoterine para las salpicaduras de productos químicos irritantes o corrosivos. Utilizar la solución Hexafluorine para el ácido fluorhídrico. Para la solución Difoterine, aplicar el siguiente protocolo de intervención. Empezar a lavar lo antes posible, en el minuto siguiente a la proyección, empezando por las zonas descubiertas. A continuación, se debe desvestir a la víctima y quitar lentillas, y continuar el lavado en las zonas desvestidas. Asegurarse de utilizar la totalidad del envase. Por último, no se deben volver a poner las prendas manchadas por el lavado o el producto químico. Y es necesario consultar rápidamente a un especialista. En caso de contacto ocular, según la rapidez de la intervención, existen dos soluciones. En caso de contacto con la piel, existen 3 tipos de solución en función de la superficie de la zona afectada. En el caso de un lavado iniciado después de 1 minuto, se debe prolongar el lavado de la superficie afectada conforme al protocolo de la solución Difoterine. Luego, se debe buscar atención médica de urgencia. En caso de quemaduras graves, la vida de la víctima puede correr peligro. La atención prehospitalaria y hospitalaria permitirá realizar una evaluación inicial y brindar los primeros auxilios y los tratamientos secundarios adecuados para la víctima. Este vídeo ha sido realizado en colaboración con la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Les damos las gracias por su gran labor.